Trabajo en el turno de noche. Eso significa que mi día empieza cuando los demás ya se preparan para dormir y termina cuando las calles se vacían. Nunca me gustó esa sensación de caminar por la ciudad en silencio, pero el subte era práctico, rápido y, en teoría, seguro. Esa noche había llovido. El pavimento aún brillaba bajo las luces amarillas de la avenida, y el agua resbalaba por los escalones cuando bajé hacia el subte. No había nadie, solo yo, y el eco húmedo de mis pasos descendiendo. Las escaleras mecánicas estaban casi vacías, rechinando como si fueran demasiado viejas para seguir funcionando. Por momentos, me daba la impresión de que alguien bajaba detrás de mí. Pasos suaves, acompasados, pero al voltear, solo había vacío. El reloj del andén marcaba las 23:58. El último tren debía pasar a las 0:05. Me senté en un banco metálico helado, mirando las luces fluorescentes que chisporroteaban cada tanto. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido de la electricidad en los tubos de luz. Esa sensación, como si el subte de noche no fuera el mismo lugar que durante el día, como si me estuviera metiendo en un mundo paralelo, donde solo quedaban restos de ruido y memoria. A las 0:02, escuché un estruendo metálico, el sonido de ruedas rechinando en rieles viejos, como un gemido largo que resonaba por el túnel. Me incorporé, esperando ver llegar el tren anunciado pero algo no encajaba. El cartel electrónico no marcaba nada, no había señal de que viniera un servicio. De pronto, el túnel se iluminó con destellos anaranjados, y de entre las sombras emergió un convoy. No era como los demás. Era un tren viejo, mucho más antiguo que los modernos. Sus vagones estaban pintados de un verde apagado, despellejado en varios sectores. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, como si nadie las hubiera limpiado en décadas. Se detuvo frente a mí con un chirrido prolongado. No había conductor visible. Las puertas se abrieron solas, con un lamento metálico que me heló la piel. Dudé en una parte de mí, me gritaba que no subiera, pero la otra sentía una atracción extraña, como si algo me invitara a hacerlo. Finalmente, di un paso adelante, casi sin pensar. El interior del vagón olía a madera húmeda y a óxido. Las lámparas eran amarillentas, parpadeantes, y los asientos estaban tapizados con una tela gastada, rota en los bordes. Al principio, pensé que estaba completamente vacío, pero al acomodarme, lo vi. Al fondo, en el último asiento, había un hombre con sombrero, traje gris, corbata oscura y una piel tan pálida que parecía de cera. Tenía los ojos bajos, como dormido. En el asiento contrario, una mujer con vestido blanco, antiguo, como de encaje amarillento. Su cabello estaba recogido, y su rostro era inexpresivo, inmóvil. Un poco más adelante, un chico, quizá de unos 10 u 11 años, me miraba fijamente. Sus ojos eran demasiado oscuros, tanto que parecían dos pozos sin fondo. No parpadeaba. Ninguno se movía, a ninguno hablaba, pero el aire estaba cargado de una presencia sofocante, como si todos respiraran al mismo tiempo en mi nuca. El tren avanzaba, pero no reconocía el trayecto. Los túneles eran más largos, más húmedos, con paredes cubiertas de moho. Pasábamos por estaciones que parecían ruinas, carteles corroídos, azulejos rotos, puertas tapiadas con ladrillos. Ninguna aparecía en el mapa que yo conocía. De pronto, el tren frenó con violencia. Las puertas se abrieron, y ante mí, se desplegó una estación que jamás había visto. Era enorme, con columnas cubiertas de azulejos rotos en las paredes, grafitis antiguos, símbolos extraños, que parecían más bien marcas rituales. El aire estaba helado,
tan denso que se formaba vapor al respirar. Los carteles metálicos, oxidados, decían en letras grandes en Pancracio. Ese nombre no existía en ninguna línea, ningún mapa, ninguna guía. Sin embargo, el tren había llegado allí. Los pasajeros se levantaron, uno por uno, en silencio absoluto. Bajaron del vagón como si siguieran una orden invisible. And yo los seguí. No sé si por miedo, o porque algo en el lugar me atraía con una fuerza inexplicable. El suelo estaba cubierto de polvo, como si nadie lo pisara en años. El eco de nuestros pasos resonaba por toda la estación vacía, pero no era un eco común. A veces escuchaba pasos que no coincidían con los míos ni con los de ellos. Me acerqué a las paredes. Allí estaban en cientos de nombres grabados a mano, como inscripciones en piedra. Al lado, fechas de nacimiento. Y de muerte. Reconocí apellidos comunes, y algunos que sonaban extrañamente familiares. La sangre se me heló cuando encontré uno con mi propio apellido. Lo más perturbador es que la fecha de fallecimiento estaba en blanco, esperando ser completada. Giré la cabeza, y vi al chico de ojos oscuros sonriéndome por primera vez. Sus dientes eran demasiado blancos, demasiado rectos, como si fueran de alguien que nunca había comido. Intenté volver al vagón, pero las piernas me pesaban como plomo. El hombre del sombrero apareció a pocos metros, inmóvil, mirándome. No caminó, simplemente estaba ahí, de repente. Su rostro era borroso, como si estuviera cubierto por una niebla invisible. Se inclinó hacia mí, podía sentir su aliento frío en mi oído. «Ya llegaste», susurró. El sonido no fue una voz, fue un eco en mi cabeza, un pensamiento implantado que no me pertenecía. Me mareé, todo giraba. Sentí que si me quedaba un segundo más, jamás volvería a ver la superficie. Los demás pasajeros comenzaron a caminar hacia unas escaleras descendentes que se hundían en la oscuridad. Ninguno llevaba prisa, ninguno dudaba. Bajaban como si supieran exactamente a dónde iban. Entendí que aquella estación no conectaba con ninguna otra línea. Conducía a otro lugar, un lugar mucho más profundo, mucho más oscuro. El aire se volvió insoportable. El piso temblaba. Me lancé hacia el vagón. Esta vez, las puertas se cerraron con violencia tras de mí. El tren arrancó, sacudiéndome contra un asiento. Las luces se apagaron de golpe. Lo último que vi fueron las siluetas de los pasajeros bajando las escaleras hacia la nada. Abrí los ojos en el banco del andén de mi estación habitual. El reloj marcaba las 0:30. Un guardia se me acercó, extrañado. Juró que ningún tren había pasado en la última media hora. Seguramente se quedó dormido, me dijo. Eso pasa seguido. Pero yo sabía que no, porque al revisar mi bolsillo, encontré un boleto viejo, amarillento, con bordes quemados, y un sello en tinta roja que decía Pancracio, viaje sin retorno. Desde esa noche, evito el subte después de medianoche, pero cada vez que bajo las escaleras mecánicas, siento pasos detrás de mí. Cada tanto, el túnel emite un chirrido, como si un tren oxidado estuviera por llegar, aunque el cartel no anuncie nada. Sé que tarde o temprano volverá por Mian, y cuando lo haga, quizá esta vez ya no despierte en mi estación habitual, quizá despierte en Pancracio. Si te gustan los relatos de terror, no olvides suscribirte. Nos vemos mañana en el próximo relato sombrío.